Dios no hizo el mundo, lo hicieron los albañiles. Zona de trabajo, un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Seguimos en Zona de Trabajo, escuchábamos el clásico de los clásicos, Gente que no, Funes de Rioja es Gente que no, y los 126 diputados y diputadas que votaron la ley de alquileres también son gente, sí, ¿no? Que no. Gente escuchábamos que no, sí, en el programa de Liliana hace un ratito. Y unos cuantos que faltaron también, ¿no? O sea, eso sí, sí, también. Eso tienen tarjeta naranja. Tarjeta naranja tienen. Que no es justamente la de la propaganda, ¿no? O sea. En el Congreso, vos sabés, Carlos, que en estos días pasaron dos cosas más bastante importantes también, como la media sanción de la modificación de la ley de alquileres, que realmente son para tener en cuenta de acá en adelante, digamos. Primero que el Congreso dio permiso finalmente, después de casi un año, para que la justicia investigue qué datos tiene el celular del asesor de Patricia Bullrich, Millman. ¿No? Tom y Jerry. Claro. Jerry Millman. Finalmente va a tener este muchacho que entregar el celular para que se investigue cuál es la relación específica, real, concreta, que hay entre los famosos copitos que instigaron y luego llevaron adelante el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Cuál es la relación que tiene él con toda esa gente? Sí, que incluso en las últimas semanas y eso, algunos de estos personajes, ¿no? Por ejemplo, de Revolución Federal y eso, se los vio muy activos en las redes sociales. Uno de ellos, por ejemplo, Leo Sosa, quien pone, digamos, sea en su perfil, digamos, sea preso político durante 13 días. Verdaderamente. No. Uno no sabe si tomarlos en serio o verdaderamente, digamos, sea matarse a carcajadas, digamos, sea sí, de este tipo de personajes, ¿no? Sí, realmente que sí. Pero bueno, me parece que en el caso de Millman hay que tomarlo bastante en serio, ¿no? Sí, hay que ver realmente qué es lo que se encuentra la justicia después de casi un año de que sus abogados negaron sistemáticamente la posibilidad de que se investigue sobre su teléfono celular, pero independientemente de eso, es importante que se pueda investigar y se pueda llegar hasta el final de las responsabilidades de todo tipo que hubo sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández, incluso más allá de que sea Cristina Fernández. Digamos. Claro, sí, obvio. Intentaron asesinar a la vicepresidenta de la Nación. Eso sí, hay que aclararlo. Sí, no. Y además también, bueno, teniendo en cuenta que todo lo que ha rodeado, ¿no? O sea, esta causa y esta investigación que como hemos podido ver, ¿no? O por lo menos como al menos hasta ahora se ha presentado, es una causa que llamativamente se mueve con una parsimonia bastante importante para... Estamos hablando nada más ni nada menos que el intento de magnicidio, ¿no? De la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Claro. Y muchos actores que tienen que ver con la investigación realmente, o sea, demuestran tener una parsimonia bastante grande a la hora de investigar y de pedir. Bueno, creo que es un ejemplo, ¿no? O sea, que se hayan tomado un año para ver a ver qué era lo
lo que tiene, digamos, sea el celular de Milman, ¿no? Sí. Verdaderamente es una demostración de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, llegó ese día y la Cámara de Diputados aprobó, ¿no?, que Milman tenga que entregar el teléfono para ver a ver qué es la información que tiene, ¿no? Claro. Y otra cosa que sucedió en estos días en el Congreso de la Nación en Buenos Aires es que finalmente, después de mucho tiempo de trabajo y militancia de los feminismos y las organizaciones de las diversidades y diferentes organizaciones sindicales y diferentes organizaciones sociales, se llegó a un dictamen de mayoría entre tres comisiones del Congreso: la Comisión de Trabajo, la Comisión de Mujeres y Diversidad y la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Un dictamen de mayoría, decía, para ampliar las licencias maternales, paternales y parentales en general. Sí, sí. El tema importante con respecto a esto es, primero, que se llegó después de mucho tiempo a un dictamen de mayoría, como decía, pero hubo que discutir 55 proyectos distintos con mayores ventajas para las personas gestantes y no gestantes, con diferentes cuestiones a favor y en contra, digamos, de las mayorías en ese sentido, pero finalmente se llegó a un dictamen de mayoría que va a ser luego tratado en el recinto. En el recinto, ¿no? Exacto. Sí. Son modificaciones a estas licencias que permitirían, en principio, que la persona gestante tenga en total 126 días de licencia, 45 días previos al nacimiento del niño o niña y 81 días posteriores al nacimiento. Después, que las personas no gestantes tengan un total de licencia de 45 días posteriores al nacimiento del niño o niña. Tenían 2 días hasta ahora. Sí. ¿No? Tienen, mejor dicho, 2 días hasta ahora. También hay otras cuestiones que se amplía en este dictamen que se va a tratar en las cámaras de diputados y senadores, que tienen, por ejemplo, 90 días de licencia para las personas que adopten. Claro. ¿No? También el reconocimiento y la ampliación de las licencias por violencia de género y o violencia laboral, ¿no? El reconocimiento también de licencias para algún tipo de tratamiento de técnicas de reproducción asistida. También licencias para cuando una persona adoptante tiene que asistir a una audiencia de adopción, ¿no? Muchas personas que adoptan tienen que primero tener diferentes reuniones con los organismos que intervienen en el proceso de adopción, o mismo con los niños o niñas que van a adoptar, y eso también está dentro del proyecto, para que se tenga en cuenta. También las licencias por la adaptación escolar, porque hay muchos casos en los que muchas empresas que no tienen
registro de la adaptación escolar de los niños y niñas como una licencia posible para los padres, las madres, las personas de cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces, la adaptación escolar también está incluida dentro de este proyecto de licencias maternales, paternales y parentales, y a su vez se crea una asignación familiar para personas gestantes y no gestantes, para personas que adopten, sin importar si trabajan en relación de dependencia, si son trabajadores autónomos o si son trabajadores monotributistas. Esa asignación familiar se daría para cualquier persona que esté en ese proceso, ¿no? Que sea madre o padre, que esté adoptando también, y sin importar sus condiciones de trabajo, que eso parece algo bastante importante, porque, por ejemplo, una persona que trabaja en condiciones precarias y solo cobra a través del monotributo, generalmente no tiene muchas posibilidades de tener licencias, digamos, porque generalmente tampoco tiene un empleador directo muchas veces, ¿no? Claro, no, ni hablar. Entonces, esta asignación familiar, de alguna manera, viene un poco a cubrir ciertos baches. Hubo bastante debate durante muchos meses. Hay quienes han tenido diferencias amplias con respecto a cuál sería finalmente el proyecto de ley. Bueno, hubo en todo este tiempo 55 proyectos diferentes, pero bueno, finalmente se llegó a un dictamen de mayoría entre la bancada del oficialismo, algunos diputados y diputadas de los partidos de las diferentes provincias y la bancada del Frente de Izquierda también. Claro, me gustaría saber qué opinión tienen, digamos, los candidatos antiderechos, ¿no? Claro, ahí nos queda, tipo de cuestiones. Nos queda de acá en adelante, ¿no? Ver cuál será el futuro primero de la sanción de esta ley, pero si prontamente queda sancionada, cuál será el futuro de la implementación de esta ley, ¿no? Si gana, por ejemplo, Mileikovsky o Juntos por el Cambio, ¿cuál será el destino de la aplicación de esta ley? Viene la motosierra, ¿no? Viene la motosierra, sí. Pero bueno, como en muchas situaciones, no sé si todas, pero en muchas situaciones, una cosa muchas veces es el proceso de debate y el proyecto final de una ley, la sanción de una ley, y otra cosa es la aplicación de la ley en la Argentina. Sí, también. Que en este país tenemos como bastantes deficiencias, por así decirlo, ¿no? Para aplicar las leyes que el Congreso sanciona. Bueno, de hecho, la ley de alquileres, que todavía está vigente, fue un proyecto de ley bastante discutido, que fue bastante difícil de finalmente sancionar como ley en el año 2019, si no recuerdo mal. Y a partir del momento en que se sancionó esa ley, comenzó un lobby infernal de las cámaras inmobiliarias para que esa ley nunca se cumpla. Claro. Sí. Y luego de que la ley no se cumple, terminan diciendo esta ley no sirve. Bueno, esta ley no sirve porque desde el día 1 tuvo un lobby en contra
que no permitió Sí, fenomenal. que el Estado haga efectivamente lo que dice la ley que tiene que hacer, que es un registro de los alquileres, tener evaluaciones económicas con respecto a la situación de quienes alquilan y tener una propensión a tratar de ayudar o de por lo menos contemplar los problemas que tengan las personas que alquilamos. Bueno, eso nunca sucedió. Sí, nunca sucedió, digamos, y fue motivo de enojo, ¿no? De esta proporción importante de la reserva moral de la Argentina, ¿no? Que siempre se caracteriza por esto, ¿no? O sea, por golpear, digamos, aquellas leyes que van en beneficio de los sectores populares. Y además también porque vamos a decir la verdad, ¿no? Es un sector, el sector inmobiliario, en donde no se caracterizan, digamos, mucho, digamos, por la blancura. No. La blancura. No, para nada. Ahí hay poco víveres, ¿viste? ¿Viste? Nada de suavecito, ¿viste? Viene bastante morocho el asunto, viene por esos lares. Sí, la verdad que bueno, no hay registro, poco registro, ¿no? Poca voluntad de registrar. Pocos contratos, los contratos que hay no se cumplen, pero qué cosa la reserva moral. ¿Qué dirá la reserva moral de la Argentina, como decís vos, si efectivamente se sanciona esta ley de licencias maternales, paternales y parentales, ¿no? Porque si en el inicio del programa hacíamos mención a la voluntad irrenunciable ya de ciertos sectores del empresariado argentino y de la derecha en este país, que continuamente insiste con una reforma laboral, bueno, ¿qué dirá si efectivamente el Congreso logra sancionar una ley de este tipo que amplía los derechos de las personas gestantes, no gestantes, adoptantes en general, ¿no? Hay que ver cómo se puede llevar adelante un proceso de ese tipo, y la verdad que evidentemente, así como pasó con el tema de los alquileres, como pasó con la ley de interrupción del embarazo, como pasó con tantas otras leyes, bueno, los trabajadores, las trabajadoras, las organizaciones sociales, el pueblo en general va a tener que seguir peleando para que efectivamente eso se cumpla, ¿no? Porque así es, sí. Evidentemente, si hay algo que parece que los sectores más rancios de la reserva moral de este país nos hacen hacer, es estar siempre atentos y atentas, siempre pelear por nuestros derechos, nunca bajar la guardia, porque ni bien uno baja la guardia, ¡sac! No, eso olvídate, sí, tal cual. Es efectivamente así. En todo caso, si esta ley se logra sancionar, creo que lo que efectivamente va a pasar es que va a haber que luchar para que esto se efectivice en todas las empresas privadas del Estado, etcétera. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos con más información.